Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Identidad del autor de la carta. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entender las razones por las que el autor de la carta se identificó de esta manera es útil para la comprensión de la carta, para la comprensión de la forma como el Evangelio fue entregado a la Iglesia del Señor y para comprender el fundamento sobre el cual es edificada su Iglesia. También es útil para comprender ciertos fenómenos ministeriales y eclesiásticos que se están presentando en la actualidad. Les invito a que me sigan en la siguiente exposición. El autor de esta carta se identificó por su nombre y por la función que cumplía. Este no es un saludo escrito para cumplir cierta formalidad tradicional. Hay razones por las cuales el autor se identificó como lo hizo. También hay lecciones que necesitamos aprender a partir de las razones por las que el autor de esta carta se identificó de esa manera. Hay por lo menos dos razones por las que el autor de la carta se identificó con el nombre Pablo. Pablo era el nuevo nombre que el autor tomó después de su encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Su antiguo nombre era Saulo, significaba el grande, el honorable. Su nuevo nombre significa el pequeño. Así se veía a sí mismo a partir de su encuentro con el Señor Jesucristo, el más pequeño de todos los santos. Así se identificó al escribir su carta a la iglesia del Señor que estaba en Éfeso. Efesios capítulo 3, versículo 8. Adoptó el nombre Pablo como expresión de su realidad ante quien lo derribó de la posición engañosa en la cual se encontraba. Al identificarse con su nuevo nombre, su intención era expresar su realidad personal frente al Señor Jesucristo, dando a entender que no presumía ser alguien grande en sí mismo. Pero también hay otra razón por la cual se identificó con nombre propio. Se identificó con nombre propio para responsabilizarse del contenido de la carta. Había falsos ministros enseñando concepciones que no correspondían a la verdad en cuanto al Señor Jesucristo, su obra y los resultados de ella. Al poner su nombre como autor de la carta, se hacía responsable de su contenido con el fin de que no fuera confundido con el de las cartas y las enseñanzas de los farsantes. ¿Cuál fue la razón por la que se identificó apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? Debido al mal uso que en la actualidad se ha hecho de este título apóstol, debo hacer el siguiente apunte antes de dar la respuesta a esta interrogante. Ser apóstol del Señor Jesucristo no es una función para la cual alguien tenga el derecho de autonombrarse. Ni siquiera a la Iglesia el Señor le concedió la facultad de nombrar apóstoles. Los apóstoles fueron los varones que el Señor Jesucristo llamó y constituyó para ser portadores infalibles de la verdad en cuanto a su ser, persona y obra. 12 fueron los llamados por el Señor Jesucristo para que anduvieran con Él desde el comienzo de su ministerio público, con el fin de que lo conocieran de manera directa, viéndolo, oyéndolo y palpándolo. Así lo afirma el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 1 al 4. El Señor Jesucristo ordenó que el testimonio de estos 12 fuera llevado a todas las naciones hasta lo último de la tierra,
para la edificación de su iglesia. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 3, Hechos capítulo 1, versículo 8 y Efesios capítulo 2, versículo 20. Estos 12 hombres fueron facultados por el Espíritu Santo para interpretar de manera infalible lo que las Escrituras del Antiguo Testamento anticiparon y lo que vieron con sus ojos, oyeron con sus oídos y palparon con sus manos en cuanto a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4 y segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Esos 12 fueron constituidos por el Señor Jesucristo para que determinaran la verdadera doctrina de su persona y su obra, sobre la cual su iglesia debía ser edificada. Efesios capítulo 2, versículo 20 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Es bien sabido que desde el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, muchas versiones de él comenzaron a circular. Unos decían que era Elías, otros que era alguno de los profetas que había resucitado. Personajes con liderazgo religioso de las corrientes existentes comenzaron a predicar y a escribir sus propios pareceres del Señor Jesucristo a partir de sus creencias tradicionales. Asimismo, desde cada interpretación comenzaron a surgir personajes que se autodenominaron apóstoles y maestros, argumentando que su interpretación era la verdad en cuanto al Señor Jesucristo y su obra. Los 12 apóstoles tenían la tarea de juzgar y determinar la verdadera doctrina de Cristo. Su doctrina es el fundamento para toda su iglesia en todo lugar y tiempo. Después de ellos, nadie más puede ser un verdadero apóstol. Pablo fue apóstol de Jesucristo porque fue llamado directamente por él y facultado para interpretar y enseñar su doctrina, la doctrina de la persona y la obra de Cristo de manera infalible entre los gentiles. Pero aún su doctrina tuvo que pasar por el sedazo de la doctrina de los 12. Hechos capítulo 15 versículos 1 al 28 y Gálatas capítulo 2 versículos 1 al 10. Los 12 eran los únicos jueces legítimos oficialmente designados por el Señor Jesucristo para determinar la verdad en cuanto a lo que la iglesia debe creer de la persona y la obra del Señor Jesucristo. No es posible conocer a Cristo verdaderamente y tener comunión con Él sino por medio del testimonio de los 12. Lo que los apóstoles definieron, enseñaron y aprobaron en cuanto al ser y obra del Señor Jesucristo. Juan capítulo 17 versículo 20 y Hechos capítulo 2 versículo 42 y Primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4. Los 12 apóstoles es un número único, irrepetible e insucesible. Para que un discípulo de Cristo pudiera ser uno de los 12, tenía que haber andado con Cristo desde cuando fue bautizado por Juan hasta cuando subió al cielo. Hechos capítulo 1 versículos 20 al 22. Nadie que no hubiese andado, visto, oído y palpado físicamente al Señor Jesucristo podía sustituir al apóstol traidor para completar el número oficial de apóstoles. Después de los 12, el único llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo fue Pablo, porque después de los 12 también es el único que recibió el Evangelio por revelación y tuvo el poder de hacer señales infalibles que lo acreditaron como verdadero apóstol del Señor Jesucristo.
Gálatas 1, versículo 1, versículo 11, versículo 12 y segunda a Corintios, capítulo 12, versículo 12. Y su evangelio está en completa armonía con el evangelio de los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo llamó desde el comienzo de su ministerio. Hechos capítulo 1 versículos 20 al 22 y Gálatas capítulo 2 versículos 1 al 24. En la actualidad muchos se están haciendo apóstoles a sí mismos sobre normas establecidas por ellos mismos, diferentes a las establecidas por el Espíritu del Señor Jesucristo en la Escritura para este ministerio. ¿Cuáles son esas normas? Permítame mencionarle algunas. Una, haber visto con sus propios ojos al Señor Jesucristo resucitado. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. 2, haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. 3, haber recibido el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11, versículo 12, versículo 15 y versículo 16. 4. Que el Evangelio que recibió y enseña no haya nada diferente al Evangelio entregado y predicado por los 12. Gálatas capítulo 1 versículos 10. 5. Haber sido dotado con poder para hacer milagros evidentes e infalibles. 2 Corintios capítulo 12 versículo 12. ¿Reúnen estos requisitos los apóstoles modernos? Ninguno de los apóstoles modernos puede reunir estos requisitos. Y al evaluar el evangelio que predican, en muchas cosas es diferente al evangelio que enseñaron los 12 y Pablo. Pablo se identificó como apóstol de Jesucristo porque lo era. No se nombró a sí mismo apóstol. Fue hecho apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios fue quien lo hizo apóstol. Aunque no anduvo con el Señor Jesucristo antes de su resurrección, el Señor Jesucristo se le apareció resucitado y le dio a comprender lo concerniente a su ser y a su obra de manera infalible. Lo que enseñó en cuanto al Señor Jesucristo y su obra es exactamente igual al Evangelio definido, enseñado y aprobado por los 12 apóstoles. Se identificó como apóstol del Señor Jesucristo no para hacer alarde de su posición sobre la iglesia, sino para que los hermanos tuvieran en cuenta que lo que escribió en la carta era de parte del Señor Jesucristo, a quien representaba y servía con fidelidad. En su carta, el autor asoció a Timoteo como coautor de ella. Al asociar a Timoteo en su carta, implica que Timoteo se encontraba con él en el lugar desde donde escribió la carta. Era conocido de sus destinatarios, por lo menos de algunos, y compartía su doctrina, trabajo y preocupación por la iglesia en Colosas. Llamó a Timoteo hermano, reconociéndose hijo de Dios y reconociendo que Timoteo también lo era. Pablo le daba prioridad al vínculo de filialidad que los unía a partir de la paternidad de Dios en Cristo por la adopción, frente al rango institucional de apóstol y colaborador. Entre los hijos de Dios, la hermandad es primero y más importante que los rangos de autoridad para la funcionalidad institucional de la iglesia. ¿Qué aprendemos de la identidad del autor de la carta? Aprendemos que desde el momento en que se encontró con el Señor Jesucristo, adquirió una nueva identidad, un nuevo carácter que asumió
con un nuevo nombre acorde con su nueva identidad y nuevas facultades. En el momento en el que el Señor Jesucristo salió a su encuentro, lo dotó del carácter y las facultades para ser su apóstol a los gentiles. Es desde su singular posición de apóstol de Cristo que escribió esta carta a los hermanos que estaban en Colosas. Al identificarse con su nuevo nombre y como apóstol de Cristo, lo hizo con honestidad, veracidad y responsabilidad. Lo hizo honrando su posición sin presunción, no buscando su honor, sino el de aquel para quien trabajaba y a quien lo hizo apóstol. Al asociar a Timoteo con la carta, nos enseña que Pablo era un hombre que sabía trabajar en equipo. Sabía también ejercer autoridad de manera fraterna. Pablo no era el hombre que consideraba a Timoteo inferior. Honraba la participación de Timoteo en su trabajo apostólico. ¿Qué nos demanda lo aprendido en cuanto a la identidad del autor de la carta? Los únicos apóstoles que la Escritura nos exige reconocer es a los 12 y a Pablo. Únicamente a ellos el Señor les dio la facultad de entender y enseñar el Evangelio con veracidad e infalibilidad. Su doctrina es preceptiva y normativa. Todos cuantos después de ellos se proclamen o sean proclamados apóstoles son farsantes presumidos. Es verdad que cada creyente ha sido llamado por el Señor Jesucristo para ocupar un lugar y cumplir unas funciones específicas y útiles en su cuerpo redimido, su iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 26. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11. Pero nadie, después de Pablo, es llamado ni será llamado para ser apóstol del Señor Jesucristo. Cada creyente debe reconocer con honestidad su lugar y su deber en la iglesia. Nadie debe presumir ser lo que Dios no le ha hecho, ni tener lo que Dios no le ha dado. Romanos capítulo 12, versículo 3. Si el Señor Jesucristo le ha dado gracia para hacer algo en la iglesia, sea pastor, exhortar, enseñar, repartir o hacer misericordia, no se avergüence de ello. Pero si no, no presuma hacerlo, confórmese con el lugar que el Señor Jesucristo le ha concedido en su iglesia y desde allí haga con excelencia lo que debe hacer para edificar a los demás hermanos. Los únicos apóstoles que la Escritura nos exige reconocer es a los 12 y a Pablo. Únicamente a ellos el Señor les dio la facultad de entender y enseñar el Evangelio con veracidad absoluta e infalibilidad. Su doctrina es preceptiva y normativa. Todos cuantos después de ellos se proclamen o sean proclamados apóstoles son farsantes presumidos.